Buen día, hoy vamos a estar exponiendo la teoría de grafos bajo la tutela de nuestro profesor George Cárdenas y bajo la exposición de los alumnos Eduard Vives y mi persona David de Freitas. Bueno, la teoría de grafos. En matemáticas y ciencia de la computación, la teoría de grafos, también llamada teoría de las gráficas, estudia las propiedades de los grafos, también llamadas gráficas. Un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices y una selección de pares de vértices llamados aristas, edges en inglés, que pueden ser orientadas o no. Típicamente, un grafo se representa mediante una serie de puntos, que son los vértices, conectados por líneas, que vendrían siendo las aristas. Pero, ¿qué es un grafo? En matemáticas y ciencia de la computación, un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos, unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Son objetos de estudios de las teorías de grafo. Composición de un grafo. Cuando hablamos de la composición de un grafo, entre ellas podemos hablar de las aristas, como ya habíamos dicho antes, son las líneas con las que se unen los vértices de un grafo. Las aristas adyacentes son dos aristas que son adyacentes si convergen en el mismo vértice. Las aristas paralelas son dos aristas conjuntas si el vértice inicial y final son el mismo. Las aristas cíclicas son las aristas que parten de un vértice para entrar en sí mismo. Y los cruces son dos aristas que cruzan en un mismo punto. Definiciones. Una de las definiciones podemos decir que son los vértices. Los vértices constituyen uno de los elementos que forman un grafo, como ocurre en el resto de las ramas de las matemáticas. A la teoría de grafos no le interesa saber qué son los vértices, diferentes situaciones en las que pueden identificarse objetos y relaciones que satisfagan la definición de un grafo. Pueden verse como grafos y así aplicar la teoría de grafos en ello. Como vemos en la imagen, podemos apreciar distintos puntos que vendrían a ser las aristas conectadas por distintos vértices que vienen siendo las líneas, conectando, por ejemplo, podríamos decir que en la arista 1 podemos llegar hasta la arista 2, 3 o 5 a través de la arista 4. Pero, ¿cómo podemos ver esto? Esto lo podemos ver de distintas situaciones, como por ejemplo, hablando de ciudades conectadas por carreteras, podemos hablar de redes sociales conectadas por amigos en común o cualquier situación que podamos ver en forma de grafos. Ahora, hablamos de grafos. Un grafo es una pareja de conjuntos, como se demuestra en la siguiente fórmula, donde el grafo va a ser igual al vértice con la arista, donde B es el conjunto de vértices y A es el conjunto de aristas. Este es el último conjunto de pares de la forma tal como U y B, que V pertenece al vértice. Para simplificar, notaremos la arista AB como AB. En teoría de grafo, solo queda lo esencial del dibujo. La forma de las aristas no son relevantes, solo importa a qué vértices están unidas. La posición de los vértices tampoco importa y se puede variar para obtener un dibujo más claro. Muchas redes de uso cotidiano pueden ser modeladas como un grafo. Una red de carreteras que conecta ciudades, una red eléctrica o una red de drenaje de ciudades, como ya lo habíamos dicho, se pueden asimilar estas ocasiones como grafos. Un subgrafo. Un subgrafo. Subgrafos. Un subgrafo de un grafo G es un grafo cuyos conjuntos de vértices y aristas son subconjuntos de los G. Se dice que un grafo G
contiene a otro grafo H si algún subgrafo de G es H o es isomorfo a H. El subgrafo inducido de G es un subgrafo G' de G, tal que contiene todas las aristas adyacentes al subconjunto de vértices de G. Definición de un subgrafo. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de un subgrafo, donde tenemos que G es B y A, y también tenemos una G' que es igual a B' y A'. Desarrollando el siguiente grafo, podemos llegar a la conclusión de que G' es un subgrafo de G. Estructura de los grafos. Existen dos tipos de estructuras de los grafos. Una de ellas es la estructura de listas, y a su vez existen dos tipos de listas, que serían la lista de incidencia, que es cuando las aristas son representadas con un vector de pares, donde cada par representa una de las aristas. Y la lista de adyacencia, que es cuando cada vértice tiene una lista de vértices los cuales son adyacentes a él. Esto causa redundancia en un grafo no dirigido, pero las búsquedas son más rápidas al costo de almacenamiento extra. La siguiente sería la estructura matricial, y esta también tiene dos tipos, que serían la matriz de adyacencia y la matriz de incidencia. En la matriz de adyacencia, el grafo está representado por una matriz cuadrada M de tamaño n al cuadrado, donde n es el número de vértices. En la matriz de incidencia, el grafo está representado por una matriz de A aristas por B vértices, donde vértices arista contienen información de la arista. 1 es que esté conectado y 0 es que no está conectado. Como por ejemplo tenemos en la imagen, donde se tiene una matriz de n de x tamaño, de n por n tamaño, y cada uno de los valores de la matriz vendría siendo un vértice, y cada valor que se le da a la matriz vendría siendo las aristas, indicando si estas están conectadas o no. 1 es que está conectado y 0 es que no. Como ejemplo tenemos el siguiente gráfico, en donde está representado por los valores B1, B2, B3, B4 y B5. Estas aristas a su mismo tiempo tienen un camino, y cada camino representaría igual, al mismo modo, las aristas cuando están conectadas. Como B1, B2, cada uno de los puntos vendría siendo un vértice, y cada línea la arista que es por la que están conectadas. Como por ejemplo, este es el segundo ejemplo, que sería que está representado por los vértices 1, 2, 3, 4, y a su vez estos están conectados 1, 3, 2, 4 y así sucesivamente. Este grafo es un grafo no dirigido, y esto se debe a que los pares de los puntos 1, 2, 2 y 1 representan la misma línea. Es decir, si el vértice 1 está conectado con el vértice 2, entonces el vértice 2 está conectado con el vértice 1. Ahora bien, si tenemos el siguiente gráfico, en donde es 1, 2, 3 y al mismo tiempo el 2 está conectado al 1, aquí se repiten las conexiones de 1 con 2, porque este, como se ve, es un grafo dirigido. En este tipo de grafo, si 1 está conectado con 2, no necesariamente 2 está conectado con 1. Muy bien, esta fue toda esta exposición. Muchas gracias.